facilitan el transporte de la membrana de la célula. Nuestro equipo está conformado por Bejarano Pando, Ariel Arias, Castro Urias, Frida García y Ceseña de la Fuente. mi compañera Kimberly, y comenzará con el tema. Yo les voy a hablar sobre el movimiento de sustancias a través de las membranas celulares. Toda comunicación entre la célula y el medio extracelular debe estar mediada por su estructura. La membrana debe conservar los materiales disueltos de la célula para que no se escapen a su medio exterior. Asimismo, debe permitir el intercambio de materiales hacia adentro y fuera de la célula. La capa lipídica de la membrana previene la pérdida de solutos cargados y polares de una célula. Existen dos formas básicas de movimientos de sustancias a través de membrana. La primera es pasiva por difusión y la segunda es activa por un proceso de transporte acoplado con energía. Ambos producen un flujo neto de un compuesto particular. El flujo neto indica que el desplazamiento de una sustancia hacia la célula y fuera de la célula no se equilibre, sino que excede una de la otra. Existen varios procesos mediante los cuales las sustancias se desplazan a través de las membranas. El primero es difusión simple por la bicapa lipídica, el segundo es simple por un conducto acuoso recubierto por proteína y el tercero es difusión facilitada por un transportador proteínico y de transporte activo. La difusión es un proceso espontáneo en el que una sustancia se desplaza de una región de alta concentración a otra de baja concentración por medio de sus regiones. Depende del movimiento térmico aleatorio de solutos y el proceso exergónico impulsado por un aumento en la entropía. El cambio de energía libre cuando un soluto sin carga difunde a través de una membrana depende de la magnitud del gradiente de concentración, es decir, la diferencia en la concentración en ambos lados de la membrana. Si el soluto es un electrolito, que es una especie con carga, debe considerarse la diferencia de cargas como resultado de la repulsión mutua de iones con cargas iguales. El desplazamiento de un electrolito a través de una membrana de un compartimento a otro que tiene la carga neta del mismo signo es favorable. Por el contrario, si la carga es del signo opuesto, va a ser favorable. A mayor diferencia en la carga entre los dos compartimientos, mayor será la diferencia de energía libre entre ambos. La tendencia de un electrolito a difundir depende de dos gradientes. El primero es un gradiente químico determinado por la diferencia en la concentración de sustancia entre ambos, y el otro es el gradiente de potencial eléctrico establecido por la diferencia en lo que es la carga, y cuando se combinan se realiza un gradiente electroquímico. Y aquí pueden ver 4 mecanismos básicos por los cuales las moléculas de solutos se desplazan, que es el pasivo y el activo, que se subdivide en lo que es el no mediado y mediado por su transportador. Hola, mi apellido es Ariel Arias y yo voy a hablar sobre la difusión de las sustancias a través de la membrana plasmática. Para que esto suceda debe de haber dos condiciones para que un no electrolito se difunda de manera pasiva en la membrana plasmática. Una de las condiciones es que debe de estar en mayor proporción del soluto en una de las partes de la membrana plasmática, ya sea externa o interna. O sea que si está la mayor porcentaje del soluto en la parte interna, debe de estar la menor en la parte externa. La segunda es que debe de ser permeable el soluto a la bicapa de lípidos. ¿Cómo saber que es permeable a la bicapa de lípidos? Pues es cuando entra con mayor rapidez y fluidez a través de esta. También les voy a hablar sobre lo que es el coeficiente de partición, que es aquel que mide la polaridad o no polaridad entre dos solutos. Una manera también de saber sobre esto es la imagen que está aquí a continuación, que es un ejemplo del coeficiente de partición y la permeabilidad de la membrana, que da varios ejemplos de algunas moléculas que depende de su coeficiente están más cerca de la bicapa de lípidos. Algunos ejemplos serían como la sacarosa, la epidofilotoxina, el mannitizol, la aribinosa y el metinocotalinamida, metotrexafato y urea. Estos ejemplos son solamente algunos de la gran cantidad que puede existir. También lo que tiene que ver sería el tamaño, otro factor sería el tamaño de lo que es la molécula o el soluto.
La molécula más pequeña tiende a penetrar la bicapa de lípidos un poco más rápido. Algunos ejemplos también sería lo que es el dioxígeno, el dióxido de carbono, el nitróxido y el H2O, el agua. También les voy a hablar sobre lo que es la difusión a través de la membrana, difusión de agua a través de la membrana. Aquí los puntos más importantes sería hablar sobre la osmosis, que es el agua que se desplaza con facilidad a través de una membrana semipermeable. Cuando una molécula de agua se mueve con mayor facilidad, se dice que es una molécula semipermeable. Esto es muy importante ya que, como podemos ver en la imagen, es de gran diferencia dependiendo de la hipermeabilidad de las sustancias. Y eso sería todo por mi parte. Mi compañero Bejarano continuaría con el tema. Hola, soy Rogelio. Les voy a hablar sobre la difusión de iones a través de la membrana. Primero, los iones son sustancias como el calcio, el potasio y ese tipo de elementos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Estos iones, para que puedan pasar a través de la membrana, de la hipermeabilidad de las sustancias. Y eso sería todo por mi parte. Mi compañero Bejarano continuaría con el tema. Hola, soy Rogelio. Les voy a hablar sobre la difusión de iones a través de la membrana. Primero, los iones son sustancias como el calcio, el potasio y ese tipo de elementos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Estos iones, para que puedan pasar a través de la membrana, se necesitan de dos factores que se van a diferenciar. El primero es el tipo de ion, el tamaño y el canal. El canal siempre va a estar abierto o cerrado, depende de eso, y para que pueda estar abierto son dos tipos de formas. La primera es por el voltaje, que sería cuando la membrana está cerrada. Los iones, el calcio va a estimular la membrana para que se polarice, va a cambiar su carga y se va a abrir el canal. Esto va a hacer que los iones puedan entrar y los iones intracelularmente van a salir, y eso va a hacer que la célula se repolarice, haciendo que se vuelva a cerrar. La segunda forma sería por la selección iónica, o sea, hay canales específicos para cada tipo de ion. Los de cloro no pueden entrar por los de potasio y así, por el tamaño y la forma que tienen. Y también está la forma de ligando, que esa es una forma. El ligando es un tipo de molécula que se le dice en general a cualquier tipo de molécula que permite una reacción como una enzima. Un ejemplo sería la placa neuromuscular, que se produce su finalidad en sí es fisiológicamente realizar la contracción muscular, pero el proceso que realiza por los canales hace que el calcio otra vez estimula la membrana para que se pueda abrir, y por las neuronas va a venir la acetilcolina, que es la molécula de ligando que se va a adherir a los receptores de acetilcolina que se va a generar en los canales para hacer que la membrana se cierre y así evitar el paso de siguientes moléculas. Y aquí se puede ver los canales, un canal de sodio abierto, y pues si se llegara a despolarizar, los iones podrían entrar, haciendo que pues entraran y otros salieran. Esto va a generar que después de que salgan los iones intracelulares al espacio extracelular, se va a cerrar, y pues en general es una función de la bomba sodio-potasio. Entra potasio, entra sodio y sale potasio. Sí. Pues ya eso es lo que va a hacer. Hola, soy Ceseña de la Fuente y les voy a hablar acerca de lo que es la difusión facilitada. El transporte de las sustancias se divide en dos, que es la membrana externa y interna, y en una tiene mayor concentración que en la otra, y esta elige lo que es no se difunde igual por la bicapa, se difunde por la bicapa lipídica,
y esta abarca todo lo que es toda la membrana, es selectiva y solo elige a una sola proteína. Y a este proceso, a esta membrana se le llama transportador activo y desencadena un cambio en lo de la conformación de la proteína y se expone al soluto a la otra superficie de la membrana, desde donde puede difundir en favor al gradiente de concentración. Estas operan de una forma pasiva y no necesitan acoplarse a un sistema liberador de energía. Estos transportadores facilitados pueden mediar el desplazamiento de los solutos de igual a ambas direcciones. La dirección del flujo neto depende de la concentración relativa de las sustancias de ambos lados de la membrana. La difusión facilitada tiene muchas similitudes con una concentración catalizada por una enzima. Como las enzimas y los transportadores facilitadores son específicos para las moléculas que transportan y discriminan, tanto las enzimas como transportadores tienen una cinética con saturación. A diferencia de lo que son los conductos iónicos, estas pueden conducir millones de iones por segundo. En cambio, la mayor parte de los transportadores facilitadores solo pueden mover cientos de miles de moléculas a través de lo que es el soluto de la membrana. Y también les voy a hablar acerca de lo que es el transportador de la glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía que tenemos nosotros los seres humanos y se mantiene en un gradiente en favor de la difusión continua de la glucosa a la célula mediante la fosforilación y del azúcar después que ingresa en el citoplasma. Los seres humanos tenemos 5 proteínas relacionadas, lo que son el GLUT1 al 5, y estos se distinguen por los tejidos en los que estos se localizan y como una cinética y características regulatorias. La insulina es una hormona que se produce por las células endocrinas del páncreas y tiene participación en el mantenimiento de las concentraciones apropiadas de lo que es el azúcar en nuestra sangre, y el aumento de la glucosa sanguínea indica la secreción de la insulina, por la cual la capacidad de nosotros los seres humanos y se mantiene en un gradiente en favor de la difusión continua de la glucosa a la célula mediante la fosforilación y del azúcar después que ingresa en el citoplasma. Los seres humanos tenemos 5 proteínas relacionadas, lo que son el GLUT1 al 5, y estos se distinguen por los tejidos en los que estos se localizan y como una cinética y características regulatorias. La insulina es una hormona que se produce por las células endocrinas del páncreas y tiene participación en el mantenimiento de las concentraciones apropiadas de lo que es el azúcar en nuestra sangre, y el aumento de la glucosa sanguínea indica la secreción de la insulina, por la cual la capacitación de la glucosa en las células blanco, y esta a partir de los músculos esqueléticos y las células adiposas. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que es la transportación de la glucosa. Aquí se ve que está la unión y la recuperación y cómo pasa de un lado de la membrana al otro lado, y ya ocurre lo que es la disociación y la membrana queda, pues la glucosa queda dentro de la membrana. Y aquí también tenemos, ahí está. Tenemos aquí lo que es la velocidad de movimiento de la concentración del soluto, que se ve aquí cómo pasa el transporte mediado por la proteína, que es lo de la difusión facilitada, y lo que es la difusión simple. Se ve cómo esta aumenta. Ya está. Yo soy Ortega García y voy a explicar lo que es el transporte activo. El transporte activo, a diferencia del desplazamiento mediado por el sistema de difusión, que facilita el transporte de una sustancia de igual, pero en cualquier sentido, el transporte activo solo lo hace en un solo sentido, el transporte de iones. La sodio-potasio ATPasa es la responsable del gran exceso
de los iones de sodio fuera de la célula y el gran exceso de potasio dentro de la célula. Las cargas positivas de estos dos cationes se van a equilibrar con las cargas negativas de otros iones que se encuentran en general en los compartimentos extracelulares e intracelulares, haciendo así eléctricamente neutra. La proporción de sodio y potasio bombeados por la sodio-potasio ATPasa es electrogénica, lo que significa que esto va a contribuir directamente en la separación de cargas a través de la membrana. La sodio ATPasa es un ejemplo de la bomba iónica tipo P, llamada así porque la P es de fosforilación, lo que indica que durante el ciclo de bombeo, la hidrólisis de ATP conduce a la transferencia del grupo fosfato liberado a un residuo de ácido aspartico de la proteína transportadora, reacción que va a ser catalizada en la propia bomba. En la fase 1, la proteína... voy a explicar el proceso de cómo pasa el transporte. Transporte activo. Al principio, la proteína se encuentra en fase 1, que va a ser que tiene unido 3 iones de sodio, y un ATP. En la fase 2 se va a cerrar una compuerta dentro de la proteína, de modo que así la bomba va a cambiar al estado E1, en el cual van a dejar de fluir y retornar los iones de sodio al interior del citosol. Al hacerlo, el sitio de unión se expone al compartimento extracelular y la proteína pierde su afinidad por los iones de sodio, que luego se van a liberar al exterior de la célula, y una vez que se liberan los 3 iones de sodio, la proteína va a captar 2 iones de potasio. El cierre de otra compuerta dentro de la proteína va a hacer que ésta entre en un estado de